Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Yanira de Portillo. La Iglesia nos presenta para este día 10 de septiembre como modelo de santidad a San Nicolás de Tolentino. Las lecturas para este día son las siguientes. La primera está tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versos del 6 al 15. El salmo es el Salmo 144 y el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 6, versos del 12 al 19, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y le dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Iniciamos la reflexión del Evangelio de este día diciendo: Te alabamos, Padre, porque Cristo, tu Hijo y enviado, anunció el Evangelio del reino a los pobres y humildes y fundó su iglesia sobre las columnas de los apóstoles. Tú nos llamaste a formar un pueblo compacto que te sirva en la unidad, la verdad y la santidad. Haz, Señor, que tu iglesia un hogar de amor y alegría, así como todos encuentren en ella un motivo de esperanza. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de ese día nos trae 2 puntos importantes. En primer lugar, nos narra la elección de los 12 apóstoles, en la que nos relata que Jesús, para elegir a sus apóstoles, se retira al monte a orar. Se pasa toda la noche en oración con Dios, porque tenía que hablar con su Padre para poder elegir a estos apóstoles. Y como nos damos cuenta también, queridos hermanos, que Él no escogió a los más santos de aquel tiempo, sino que escogió de entre muchos a hombres y mujeres, queridos hermanos, que tenían cualidades comunes, cualidades como todos nosotros. Tenían sus virtudes y sus defectos. Por ejemplo, Pedro era una persona generosa, entusiasta, pero a la hora del peligro y de la decisión, su corazón sigue encogido y se vuelve atrás. Llega a un punto en que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Y era uno de los escogidos. Y así, queridos hermanos, podemos mencionar sus virtudes y sus defectos. Así también a nosotros nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado a ser sus apóstoles, a que seamos enviados, misioneros. Nos ha llamado a realizar una misión, la misma que Él hizo: llevar, queridos hermanos, la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Sintámonos nosotros, queridos hermanos, privilegiados, porque el Señor nos ha llamado a formar parte de su pueblo. Y la primera lectura, queridos hermanos, nos dice
Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús el Señor, vivan como verdaderos cristianos, permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracia. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos queridos? Que Jesús, que Dios nos ha llamado y nosotros hemos aceptado el llamado. Porque muchos, queridos hermanos, son llamados, pocos los decididos a seguir al Señor. La palabra se lanza, son pocos los que deciden tomarla en cuenta. Pero si nosotros, si usted y yo, hemos aceptado vivir como verdaderos cristianos, como pueblo de Dios, debemos permanecer arraigados y cimentados en Él, con una fe firme. Así debemos vivir nosotros, que nada ni nadie, queridos hermanos, venga a movernos de la fe en Cristo Jesús. Nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, pero vino Jesús a darnos una nueva vida cuando nos ha llamado a formar parte de ese pueblo santo. Tratemos de vivir en santidad. El otro punto que el Evangelio de hoy nos narra es la multitud enorme de gente que sigue a Jesús, que quiere encontrarse con Jesús. Así como nos lo dice el Evangelio, al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí ya estaba la gente esperándolo de todas partes. Habían venido, dice la palabra, a escuchar su palabra y también para que los curara de sus enfermedades y para que los liberara de sus espíritus inmundos. Así, queridos hermanos, así fue en ese entonces. Hoy, queridos hermanos, nosotros a los cuales el Señor nos ha llamado a ser misioneros de su palabra, también, queridos hermanos, debemos tratar que de nosotros salga una fuerza poderosa que transforme el ambiente en el cual nos encontremos. Que la fuerza que viene de Dios haga que nosotros transformemos la vida de los demás. Puede transformarla con una sonrisa, con una palabra, con un abrazo, con una mirada, queridos hermanos, que otros vean que en nosotros existe la fuerza del amor de Jesús, del perdón y de la misericordia. A eso estamos llamados. La gente, queridos hermanos, sabía que de Jesús salía una fuerza que sanaba, que liberaba y que había venido, queridos hermanos, a salvarnos. Nosotros estamos llamados también, queridos hermanos, a llevar consuelo, perdón y misericordia, sin exclusividad, sin andar, querido hermano, haciendo excepción de personas, sino que por tanto nosotros, queridos hermanos, difundamos la fuerza del amor de Jesús. Digamos a Jesús: Señor, aparta de nosotros toda intención de crítica e injusticia. Abre nuestro corazón hacia todos los hermanos, sin discriminación de ninguna clase. Amén. Que el Señor les guarde y les acompañe todos los días. Paz y bien a todos.